empezar a grabar la clase en este momento. Muy bien, entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda o algún comentario antes de iniciar la clase. ¿No? Ok, muy bien, entonces voy a iniciar compartiéndoles el bloc de notas en el cual vamos a ver el concepto de función inyectiva y función sobreyectiva. ¿Ok? Decimos que una función es inyectiva, este es uno de los conceptos que nos hacían falta. ¿Están viendo el bloc de notas, jóvenes? Sí, profe. Sí, okay. Ajá, ok. Entonces decimos que una función es inyectiva si cada elemento del codominio, del ámbito, tiene a lo sumo una preimagen. Cada elemento del ámbito cada elemento del conjunto de salida tiene a lo sumo una preimagen. ¿Qué significa a lo sumo? Que al menos tiene una. No. Todos conocemos, no. Vamos a ver. Es que solo puede tener una. Ajá, no. No. A lo sumo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Algo que Que cada uno de... No sería por lo menos. por lo menos, no. A lo sumo, por lo menos es más bien como que mínimo uno, ¿verdad? A lo sumo, vamos a ver. Ah, ya sé, tengo un ejemplo. Cuando, vamos a ver, cuando a uno le dicen que para perder un curso por ausencias tiene que haber faltado, para pasar un curso, para pasar la asistencia a un curso, tiene que tener a lo sumo. Profe. A lo sumo. Profe, se le está pegando un montón. Ok, voy a... Sí, profe. Intenté darles el rostro, chicos, pero no se puede, así que voy a quitar la cámara. Disculpen. Profe, no le entendí. Ahora sí, ya apagué la cámara para ver si mejora el internet. Ok. Sí, profe, están andando en robot. Ok. Apagué la cámara. ¿Ya se mejoró el audio, no? Sí, bastante. Ok. Vean que yo he intentado dar clases con la cámara prendida y simplemente es imposible con el internet, así que no es que no es que no quiera mostrarles mi rostro, es que no se puede. Ok, cuando yo les digo que hay asistencia y que a lo sumo pueden faltar, a lo sumo, 3 faltas, digamos. Ustedes les están evaluando asistencia y les dicen que a lo sumo pueden faltar 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Como máximo, no. Como máximo, ¿verdad? A lo sumo significa como máximo. Si yo no falto, genial. Si falto solo una vez, está bien. Si falto 2 veces, está bien. Si falto 3 veces, está bien. Si falto 4, chao. Si falto 5, chao. Si falto 6, chao. ¿Ok? Entonces, a lo sumo significa como máximo. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la definición de inyectividad, estimados y estimadas estudiantes, es que cada elemento del conjunto B, del conjunto de llegada, ¿verdad? El codominio, tiene como máximo una preimagen, ¿ok? O sea, que puede no tener o puede tener una. Si tiene 2, chao contigo, porque como máximo puede tener una preimagen. Es decir, que en el conjunto A no pueden haber 2 o más elementos que tengan la misma imagen. Es decir, que cada elemento del codominio tiene máximo una pre. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Entonces, bueno, tenemos esta función
Si leemos el ámbito es desde menos infinito hasta más infinito en el ámbito, ¿verdad? En Y. Entonces, si empezamos a preguntarnos, bueno, esta Y de aquí, no sé, supongamos que es menos 2, tiene una preimagen y no tiene más que una. Esta Y de aquí, que es menos 1, tiene una preimagen aquí y no tiene más que una. Esta Y de aquí, digamos que es 2, tiene una única preimagen, no tiene dos. Entonces, cuando vemos una función así, donde cada imagen, cada elemento de acá tiene máximo una pre, cada elemento del eje Y tiene máximo una pre, entonces decimos que la función es inyectiva. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una función que es inyectiva. Y este es un ejemplo de una función que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si tomamos este valor, digamos 1, podemos ver que tiene dos preimágenes. Por aquí hay una preimagen, pero por aquí también hay otra preimagen. Entonces, esta imagen de aquí, digamos 1, por ponerle un ejemplo, esta imagen de aquí tiene dos preimágenes. ¿Quiénes son? Son x1, pero también x2. Tiene uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Igual esta, imaginemos que este valor es 3. Aquí tiene una preimagen, pero aquí tiene otra preimagen. Entonces, esto es un ejemplo de una función que no es inyectiva, porque hay al menos una imagen que tiene dos preimágenes. Dígame. Digamos que si nos ponen así como la cuadrática para hacernos el engaño, hay que fijarnos bien si tienen los puntitos cerrados, ¿verdad? Porque si no lo tuviera, sí sería inyectiva. Ajá. Vea, sí. Ajá, bueno, es eso, digamos, si estos puntos de aquí no estuvieran, digamos los de la izquierda, ahí sí sería inyectiva. Por ejemplo, si yo les defino la cuadrática, pero se las defino solo para las x positivas. Por ejemplo, igual de criterio la cuadrática, pero f de r más a r. Entonces ya no estoy tomando todas las x negativas. Si lo grafico se ve así como la cuadrática, pero solo la parte donde las x son positivas. Y ahí la función sí es inyectiva porque no hay valores en y que tengan dos pres asociadas. Cada imagen tiene máximo una pre. ¿Me siguen, chicos? Con el concepto de inyectividad. Sí. Bueno, muy bien. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos la función que va del conjunto que contiene al 1, al 2 y al 3 y va hacia el conjunto que contiene a D, C, B y A. Entonces podemos ver que la D solo tiene una preimagen que es 1. La C tiene máximo una preimagen que es 2. La B tiene máximo una preimagen porque no tiene preimágenes. Entonces, no tener preimágenes, tener 0 preimágenes, cabe dentro de esta opción que máximo tenga o a lo sumo tenga 1, porque tiene 0. Y 0 no contradice el hecho de a lo sumo 1. ¿Me siguen? Y A tiene una preimagen que es 3. Entonces, aquí no hay ningún valor en el codominio, ¿verdad? No hay ningún valor en el codominio que nos haga pensar que tiene dos preimágenes. Entonces, esto es un ejemplo de una función inyectiva. En cambio, aquí, el 1 no tiene preimágenes, está bien. El C solo tiene una preimagen. El D solo tiene una preimagen y eso está muy bien. Pero resulta que mi amigo B, el B, ¿cuántas preimágenes tiene? Bueno, resulta que el B tiene dos preimágenes. Tiene a 1, pero también tiene a 2. Y con solo que haya un valor en el codominio con dos preimágenes, ya esta función es no inyectiva o no es inyectiva. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, concepto de inyectividad. Bueno, es lo que, no sé si recuerdan en el video, le llamaban 1 a 1. Eso se refiere que cada X se asocia con una Y diferente. Y, muy importante, cada Y solo tiene a lo sumo una X.
de preimagen. Bien, continuamos. El concepto de sobreyectiva. Entonces, decimos que una función es sobreyectiva si cada elemento del codominio tiene al menos una preimagen. ¿Ok? ¿Qué significa al menos? Para ir a un bar hay que tener al menos 18 años. ¿Qué significa? Mínimo. Mínimo, ¿verdad? Al menos es mínimo. ¿Ok? Como mínimo usted tiene que tener tal cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la definición de sobreyectividad, estimados y estimadas estudiantes? Que para que una función de A en B sea sobreyectiva, cada elemento del codominio tiene que tener al menos, entonces aquí decimos mínimo una preimagen, ¿ok? En A. O sea que todo elemento del codominio tiene que tener mínimo una preimagen. Si tiene 2, qué bueno. Si tiene 3, qué bueno. Pero mínimo tiene que tener una, ¿ok? Si tiene 0, chao contigo, porque ya no tiene el mínimo que le pedíamos, ¿ok? ¿Dudas con esto? Otra forma de decir que una función sobreyectiva es, bueno, como toda la gente del codominio tiene que tener preimagen, entonces esto lo que nos dice es que el codominio y el ámbito nos va a dar lo mismo. Porque recuerden que el ámbito es el subconjunto del codominio donde podemos decir que son imágenes que tienen preimágenes asociadas en el conjunto de salida. Pero para ser sobreyectiva, como todas las del codominio tienen que tener al menos una imagen, decimos que una función sobreyectiva, el codominio es igual al ámbito. Entonces, para juzgar si una función es sobreyectiva o no, necesitamos analizar cuál es el codominio, cuál es el ámbito. Si son iguales, es sobreyectiva, pero si no, no lo es. Por ejemplo, aquí, el codominio son los reales, pero ¿cuál es el ámbito de aquí de la función? El ámbito de esta función. Lectura de gráficas, ámbito. De 0 a más infinito. ¿Tengo derecho a incluir el 0 o no? No sé, porque no es cerrado o no. Sí, ahí está cerrado. Además, el dominio son todos los reales. Entonces, x igual 0 si es parte del dominio y su imagen también. ¿Sí? Como la imagen de, voy a ponerlo como aquí, como la imagen de 0 es 0, se puede ver gráficamente aquí en este punto. Y 0 si es parte del dominio, entonces y igual 0 tiene derecho a estar en el ámbito. ¿Okay? Entonces, ¿el codominio les coincide con el ámbito? Es el mismo conjunto R que los números de 0 más infinito. No. No. Entonces esta función es no sobreyectiva. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que y igual, no sé, menos 5, que está aquí abajito, menos 5, digamos. Menos 5 no tiene preimagen, porque la función, vean, se grafica solo para estas imágenes, entonces menos 5 no tiene pre. Por ejemplo, preimagen. Entonces yo podría decir que para que sea sobreyectiva tiene que ser el ámbito del codominio igual. Exacto, eso es lo que dice aquí. Exactamente, eso Ok. es. Exactamente. Excelente, esa es la idea. Que para que sean sobreyectivas, el ámbito del codominio tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro otra vez esa misma función, pero ahora la defino como codominio de 0 a infinito? Ya sabíamos que el ámbito era de 0 a infinito. Entonces, ¿ahí les parece que el codominio coincide con el ámbito? Sí. Sí, es decir, todos los valores que tomemos aquí, le vamos a encontrar una pre, y lo sabemos porque el ámbito es de 0 a infinito. O sea, si usted agarra 1, le va a encontrar una pre. Si agarra 2, le va a encontrar una pre. De hecho, le va a encontrar 2 pre a cada valor, como a 1, a 2, a 3, le va a encontrar 2 preimágenes. Pero aquí dice
al menos, o sea, como mínimo usted tiene que encontrarle uno. A 0 le voy a encontrar una preimagen. ¿Cuál es la preimagen de y igual 0? Pues x igual 0, ¿verdad? Entonces, todas tienen como mínimo una preimagen. Así que esta función sí es sobreyectiva, ¿ok? Depende muchísimo entonces de cuál sea el codominio de la función para poder decir, y el ámbito para poder decir si es o no sobreyectivo. ¿Dudas, estimados estudiantes? No. Ok. Aquí tengo un ejemplito. En este caso, vemos que todos los elementos del codominio se están usando. Todos tienen como mínimo una preimagen. El 3 tiene 2, pero como mínimo tiene una. Entonces, aquí el codominio y el ámbito coinciden, así que la función es inyectiva. En cambio, aquí vemos al 3 y al 5 que no tienen preimágenes. El 3 no se está asociando con nadie, tampoco el 5. Entonces, con solo que hayan valores en el codominio que no tengan preimágenes, ya vamos a decir que la función es no sobreyectiva o que la función no es sobreyectiva. ¿Dudas, preguntas con sobreyectividad? ¿Estamos bien con eso? ¿Me escuchan, estimados estudiantes? Sí, Ok, perfecto. Entonces continuamos. Y luego viene finalmente el concepto de biyectiva. ¿Qué es una función biyectiva? Muy fácil. Es una función que cumple con ser inyectiva y ser sobreyectiva. O sea, una función que tiene las dos características, inyectividad y sobreyectividad. Entonces, cuando decimos que la función es inyectiva, lo que tenemos que decir es que cada elemento del codominio tenga como máximo una imagen. ¿Okay? Y sobreyectiva es que cada elemento tenga como mínimo una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que como máximo quiere decir que no se pasa de 1 y como mínimo que no es más bajo que 1. Es decir, que tiene exactamente una preimagen. Entonces, básicamente, cada elemento del codominio tiene exactamente una pre. ¿Okay? profe, ¿cuál es la diferencia entonces entre inyectiva y biyectiva? Que la inyectiva podrían sobrar, digamos. Ajá, la inyectiva pueden haber elementos que no tengan, imagen, porque como máximo debe tener uno, pero eso no te implica, por ejemplo, que hayan unos valores que no tengan imagen, ¿ok? O sea, podría haber, por ejemplo, aquí hay un elemento que no tiene preimagen, ¿ok? Lo que dice inyectiva es que no tengan más de una, ¿ok? Pueden tener 0 preimágenes o tener una, ¿ok? Pero en Sobreyectiva, la inyectiva todo tiene que estar relacionado. ajá, pero como también la obligamos a ser sobreyectiva, no le podemos permitir que haya gente que no se relacione. Entonces, si juntamos esta idea con esta de aquí, aquí me permitía que alguna gente se relacionara con 0 o con 1. Y aquí no me permite que haya gente sin relacionar. Entonces, si juntamos estas cosas tienen que tener máximo una y mínimo una. Y tener máximo una y mínimo una es tener una. ¿Sí? Ok, y... Ay, se me olvidó. Ah, si por ejemplo sobran en X, ¿pasa algo o no es normal que sobren En en X X? no van a sobrar Eso porque el Ah, dominio. ok. Y Ah, ok, listo. recuerde que para que sea función, todo elemento del dominio debe tener una imagen. Entonces, en X no te van a sobrar. Si es función, ¿verdad? Ok. Si te sobra una X es porque ni siquiera estás hablando de una función. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta es inyectiva. Bueno, es inyectiva porque todo elemento del codominio tiene solo una pre. ¿Sí?
todo elemento del codominio solo tiene Profe, se una está pegando un poco. Ok, voy a hablar más lento. Ustedes me dicen si me están escuchando. Y lo peor es que ya me pasé al internet que sirve. O sea, si hoy no sirve este internet, estamos jodidos. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Ya mejoró. Ok. Es que a ratos como que se le corta, entonces cuando vuelve, todo habla rápido, rápido, rápido y luego vuelve normal. Ok. No, está bien. Díganme para irles repitiendo. Entonces, una función biyectiva es una función que es inyectiva y que es sobre. ¿Ok? Esta, por ejemplo, es inyectiva porque todo elemento del codominio tiene, todas le podemos ubicar una X, una preimagen. ¿Me siguen? ¿Ok? Y además, perdón, solo una preimagen. No hay una Y por aquí que tenga dos pre, que tenga una pre por aquí y otra por aquí. No está pasando eso. Cada elemento del codominio solo tiene una preimagen. Y además, ¿cuál es el ámbito de esta función? Chicos y chicas. De menos Todos infinito. iguales. Ajá. Ajá, de menos infinito más infinito es lo que llamamos R. ¿Okay? Entonces, como el codominio y el ámbito les están coincidiendo, también es sobreyectiva. Porque el codominio es igual al ámbito. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es inyectiva? Sí. ¿Es sobreyectiva? Sí. Ok, esta amiga es biyectiva. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, excelente. Ahora bien, con solo que falle inyectividad, ya la función no va a ser biyectiva. O con solo que falle sobreyectividad, ya la función no va a ser inyectiva. Por ejemplo, esta es muy bonita, esta de aquí, porque era inyectiva, pero no es sobreyectiva porque tienes un elemento que te sobra en el codominio. Entonces, esta es un ejemplo de inyectiva, pero no biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Porque no es sobre. ¿Ok? O otra de acá es un ejemplo muy bonito de sobreyectividad. Esta de acá, ¿por qué? Porque el codominio y el ámbito coinciden. Pero esto de aquí no es inyectivo. ¿Por qué no es inyectivo? Porque tenemos una imagen con dos pres. Y si tenemos una imagen con dos pre, no podemos decir que la función sea inyectiva. Entonces, es un lindo ejemplo de sobreyectividad, pero al fallarle en la inyectividad ya no podemos decir que es biyectiva. ¿Ok? Entonces, para decir que una función es biyectiva, tiene que ser al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Si alguna de esas dos condiciones o las dos fallan, entonces la función es no biyectiva. Por ejemplo, esta es inyectiva. Cada imagen tiene una única pre. Aquí, en la cuadrática de aquí. Cada Y tiene una única X. Se asocia con una única X. No, por ejemplo, 3, que aquí me lo están señalando. 3 tiene como preimagen A2, pero también tiene como preimagen A2. O sea, no es inyectiva. Con solo eso, ya yo sé que no es biyectiva. Ni siquiera me hace falta estudiar sobre inyectividad, porque ya yo sé que no, inyectiva no va a ser. O sea, si a mí me preguntan por una función y ya yo sé que no es inyectiva, ni siquiera me preocupo por preguntarme por sobreyectividad, porque no va a ser. De todas formas, no va a ser biyectiva. Ahora, si les preguntara si es sobreyectiva, ¿les parece que el codominio es igual al ámbito? Este es el codominio. ¿Les parece igual el codominio y el ámbito? No. No, entonces tampoco es sobre. ¿Okay? O sea, esta tiene dos razones para no ser biyectiva. No es inyectiva y para peores tampoco es sobreyectiva. Aunque con solo una de estas condiciones que falle, ya la función no es biyectiva. Por ejemplo, aquí esta función de aquí sí es biyectiva porque cada imagen tiene máximo una pre
Y además no sobran imágenes, no sobran valores en el codominio, todos están asociados. Entonces es inyectiva, sobreyectiva, es biyectiva, pero aquí tenemos que hay un elemento con dos pre. Con solo eso ya sabemos que no es inyectiva. Y como si ya eso no bastara, pero sí basta, ¿verdad? También tenemos un elemento sin preimagen, así que doblemente no biyectiva. Por dos razones ella no es biyectiva. No es biyectiva porque no es inyectiva y no es biyectiva porque no es sobreyectiva. ¿Dudas con inyectividad, biyectividad y sobreyectividad? No, profe. No. Esto es algo que les pueden preguntar en el análisis de gráfica. Les pueden dar una gráfica, ya vimos todo lo que nos pueden preguntar la clase pasada, que cuál es el dominio, que cuál es el ámbito, que cuál es la monotonía, pero aparte, ajá, Perdón que la interrumpa. El quiz es así parecido como lo hemos visto la clase pasada y esta, como teórico y así. vean, yo no manejo las bases de datos de los quizzes, así que yo no sé qué les vayan a preguntar en el quiz. El quiz entra en esta ocasión, bueno, entra funciones y inecuaciones, así que probablemente en la parte de funciones sea más teórico, en inecuaciones es más probable que sea práctico, pero yo no le puedo asegurar nada porque nunca he visto esos quizzes. De hecho, cuando ustedes lo hacen, cuando se libera para ustedes, se libera para mí. Yo nunca he visto esas preguntas. Entonces, exactamente, ¿qué les van a preguntar? No sé bien. ¿Ok? Pero bueno, estamos viendo la materia y vemos que la parte de gráficas es un poquito más teórico, pero su aplicación sería en este momento el análisis de las gráficas. Poder decir si una función es esto, si es lo otro, que cuál es el dominio, cuál es el ámbito, que quiénes son imágenes de quién. Eso es lo que hasta el momento hemos visto de funciones. La parte de inecuaciones, sí, probablemente resolver algunas inecuaciones, decir si un valor es o no solución de una inecuación. Sí. Sí, profe, gracias. Con todo gusto. ¿Y alguien más me iba a decir algo? ¿No? Ok, entonces, bueno, avancemos. Entonces decimos que una función que es biyectiva, si yo tengo f de a en b, que es biyectiva, entonces va a existir lo que llamamos la función inversa, ¿ok? De f. Entonces, si f se llama la función, la inversa se llama f con un menos 1, ¿ok? Si f se llama la función, f a la menos 1 se llama su inversa. Y vean qué bonito, esta función f va de a en b. La inversa va a ir, entonces, va a tomar como dominio a b y como codominio a a. ¿Okay? ¿Y cómo se van a relacionar? Bueno, si uno tiene un x, y que pertenece al gráfico, recuerden que era el gráfico, el conjunto de los pares ordenados. Si uno tiene un x, y que está aquí, por ejemplo, el a,3 o el b,1 o el c,1, entonces, ¿qué va a pasar con el c,2? Entonces, ¿qué va a pasar con la función inversa? Que va a tomar los pares ordenados al revés. Aquí, a en el dominio se relacionaba con 3 en el codominio. Aquí, 3 en el dominio se va a relacionar con a en el codominio. B en el dominio se relaciona con 1. Entonces, aquí más bien 1 va a estar en el dominio y B en el codominio relacionándose. C se relacionaba con 2, entonces en esta función inversa 2 se va a relacionar con C. Entonces la función inversa es literalmente la función que cambia los pares ordenados. Si usted tenía x, y, aquí va a tener y, x básicamente. Aquí van a estar la y y aquí están las x. O sea, vamos a tener estos elementos del dominio y estos del codominio. ¿Alguna duda, chicos? Con función inversa. No, profe. No, okay. Por ejemplo, esta es la función f de x igual a x a la 2 más 2 y está definida.
de 0 a infinito como dominio, y de codominio, para que sea biyectiva, tiene que tener de 2 a más infinito. ¿Okay? Entonces, así como está definida, esta función cuadrática tiene inversa. ¿Quién va a ser la inversa? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo calcular el criterio de la inversa, pero por ahora se los adelanto, es esta. Esta función inversa entonces va a tener como dominio de 2 a infinito. Como codominio va a tener de 0 a infinito. Y vean qué vacilón. Por ejemplo, aquí yo tengo el par ordenado, 0 en X, 0 en X y 2 en Y. ¿Y cuál punto vamos a tener entonces en la inversa? Vamos a cambiar, va a ser 2 en X y 0 en Y. Otro ejemplo para que notemos el cambio de pares ordenados. 1 con 3. Aquí este punto. 1 en X y 3 en Y. Entonces, en la función inversa, vamos a tener más bien 3 en X y 1 en Y. Otro ejemplo. El último, 2. 2 se va a relacionar con, vamos a ver, 2 con 4, por aquí. Este está como mal rotulado. Ah, no, 2 con 6 es. Entonces aquí tenemos el par ordenado 2,6. ¿Qué vamos a encontrar en la inversa? Vamos a encontrar el par ordenado 6 en X y a una 2 en Y, o sea, 6,2. Entonces, esa es la función inversa. Es la función que va a cambiar el dominio por el codominio por el dominio, y los pares ordenados los va a cambiar, ¿ok? ¿Cómo encontrar el criterio de la función inversa? Es algo que nos vamos a preocupar dentro de 2 semanas, no por ahora, ¿ok? Pero tienen que entender cómo es una función inversa. Y además les grafiqué las dos funciones en el mismo plano, porque resulta algo muy bonito. Estas dos funciones son simétricas, o sea, son como un espejo con respecto a esta recta que llamamos la identidad, ya casi la vamos a ver más también, pero con respecto a esta recta, que es la que literalmente parte el cuadrante 1 y el cuadrante 3 a la mitad, esta recta se llama identidad, y pueden ver que una función y su inversa son simétricas, o sea, son como un espejo. ¿Me siguen? Con respecto a esta recta. Sí, profe. Ok, entonces eso era lo teoriquito que hacía falta de la semana pasada, lo que es una función inyectiva sobre inyectiva, y lo que es una función invertible. Función inversa está más adelante, también algunas cosas en el programa, entonces solo esto es un adelanto. Ok, muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes? Bien, ok. Entonces, el tema de esta semana es una cosa distinta. Para eso traigo un par de presentaciones que voy a subir a mediación virtual. Entonces, les voy a compartir un par de presentaciones. La verdad que les voy a compartir pantalla, porque es muy aburrido estar compartiendo cada pantalla por cada una de las cosas. Bueno, resulta, mis estimados estudiantes, escuchen qué emocionante. Ustedes del colegio saben solo graficar lineales y cuadráticas, pero ¿cómo se grafican las raíces? ¿Cómo se grafican las fracciones? ¿Cómo se grafican las exponenciales, los logaritmos? No sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver algo que se llama graficación mediante transformaciones. Y eso lo que nos dice es que si uno ve el criterio, puede deducir cómo va a ir quedando la gráfica en el plano. ¿Okay? No es que podamos graficar todas las cosas de la vida, pero van a haber muchas cosas que vamos a poder graficar mediante transformaciones. Las demás cosas que no podemos graficar mediante transformaciones se aprenden a graficar en cálculo 1. ¿Ok?
Supongo que algunos de ustedes llevan algún cálculo. Entonces, hay cosas que no se grafican en este curso que se aprenden a graficar en cálculo, pero hay muchas cosas que vamos a aprender a graficar con esto. Ahora, jóvenes, para que yo les diga, bueno, chicos, por ejemplo, vamos a graficar, no sé, me voy a poner inventora. Vamos a graficar, y igual raíz de 2x menos 1, no sé, x menos 1, más 3, por ejemplo. Esta gráfica probablemente ustedes no se la saben, pero esta gráfica no la van a poder hacer si usted no sabe cómo se grafica raíz de x. O sea, esto es la base. Para graficar esta o para graficar, no sé, se me ocurre esto. Para graficar esta otra, si usted no sabe cómo se grafica raíz de x, usted está frito, ¿ya? Porque raíz de x es la base que le va a permitir graficar esto y graficar esto. O por ejemplo, que yo les digo, bueno, grafíqueme esto. Y profe, ¿cómo va a graficar eso? Yo no sé, claro, y no va a saber si usted no sabe graficar esto. ¿Ok? Profe, Ajá. en las de raíz, ¿verdad que se veía dependiendo del signo de la raíz y dependiendo del signo de la X? Sí, vamos a ver, o sea, vamos, bueno, usted está pensando en cómo va a estar definida raíz de X. Ajá. Sí, ya vamos a verla, y sí tiene Ok, que ver ok. con el signo de las X. Pero entonces, por ejemplo, para graficar esto, mis estimados estudiantes, si usted no se sabe la gráfica de esto, usted no lo va a poder graficar. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que hay una serie de gráficas que uno se tiene que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque son la base para graficar las otras cosas. Eso se llama funciones elementales o básicas, ¿ok? Y es lo que vamos a ver en esta presentación. Es decir, todavía no les voy a explicar cómo graficar, sino que lo que les voy a explicar es cómo se ve la básica de las lineales, cómo se ve la básica de las cuadráticas, cómo se ve la básica de los radicales. Porque si usted no sabe eso, cuando yo le pido que me grafique un radical, usted no va a saber. O cuando yo le pido que me grafique algo con exponencial, usted no va a saber si no sabe graficar las bases de las exponenciales. Entonces, ¿me entienden qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Cómo se ven las funciones básicas que me permiten graficar otras cosas más adelante. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a borrar esto, es horrible. Profe, yo sí vi eso en el cole. ¿Ah, sí lo vio? ¡Wow! Sí, todas. Muy bien, muy Yo bien. también creo. Muy bien, excelente. Bueno, ya llevan camino recorrido. Yo no sé, no, pero yo creo que eso no se enseña ahorita en el plan. Cuando yo estaba en el colegio hace como 1.000.000.000 de años, eso no se enseñaba. Entonces uno no sabía graficar hasta que llegaba a la U. No sabía graficar con transformaciones. Pero si ya lo vieron en cole, perfecto, porque desde llevan camino adelantado. Bueno, jóvenes, entonces, todas las gráficas de funciones lineales se basan en esto, en y igual x o f de x igual x. Y esta es una función que a cada x le asocia ese mismo valor en y. Entonces, x igual 0 con y igual 0. X igual 1, de ahí con y igual 1. X igual 2. Sorry. X igual 2. Bueno, con y igual 2. Oh, Dios mío. Por ahí. X igual 3 con y igual 3. X igual menos 1 con y igual menos 1. X igual menos 2 con y igual menos 2. Y así se va todo el rato. Como pueden ver, se llama identidad porque literalmente el valor de la X y de la Y coinciden. Entonces, esta se llama la función identidad y la deben de recordar. Es una función que literalmente parte en dos, biseca el primer
y el tercer cuadrante. Saben los números de cuadrantes, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Okay? Entonces la identidad divide en dos al primer y al tercer cuadrante. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Con la función identidad. No. Ok. Entonces, cuando yo les digo las básicas, las lineales, usted dibuja esto en su mente. Usted ya la tiene que tener clarísima. Esta guapa de aquí es la básica de las cuadráticas. ¿Sí? Es y igual a x cuadrado. Ya ustedes la han visto, es esta. Entonces, a cada x la agarra y le eleva al cuadrado para obtener su imagen. Es decir, y igual a x cuadrado. Entonces, a 0 lo eleva al cuadrado para obtener su imagen y le da 0. A 1 lo eleva al cuadrado y le da 1, entonces 1,1. 2 lo eleva al cuadrado para obtener su imagen y le da 4. Ok, entonces la imagen de 2 es 4. Menos 1 lo eleva al cuadrado y le da 1. Menos 2 lo eleva al cuadrado y le da 4. Entonces, las X positivas tienen imagen positiva, las X negativas también tienen imagen positiva y 0 tiene imagen 0. ¿Ok? Entonces, cuando yo les digo grafiquemos una cuadrática, usted tiene que pensar en la base de las cuadráticas. O sea, esta parábola usted la tiene que tener dibujadita en su cabeza y en una fichita donde usted tiene dibujadas las gráficas básicas, por supuesto. ¿Dudas, estimados estudiantes, con gráfica básica de cuadrática? No, No. profe. No, no está. Muy bien. Cúbica. Esta creo que es nueva para muchos. Creo que no, algunos no la conocen. Es y igual x a la 3. ¿Qué es lo que hace y igual x a la 3? Agarra la x, la eleva a la 3 y esa es su imagen. Por ejemplo, 0 a la 3 da 0. Entonces 0,0. 1 a la 3 da 1. 2 a la 3, ¿cuánto da 2 a la 3? Ese punto ya ni está. 8. 8, entonces 2 con 8. 3 con 27 y ahí se va. Es una X y su cubo. Una X y su cubo. ¿Ok? Muy bien. Y también con las negativas. La imagen de menos 1, elevar menos 1 a la 3 da menos 1. La imagen de menos 2, menos 2 a la 3 da 8 negativos. Y ahí se va, la básica de las cúbicas es así. Es este dibujito. Entonces, cuando yo los ponga a dibujar algo que tenga x a la 3, si usted no se sabe esto, está frito, frito, frito. ¿Por qué? Porque está la base para graficar todas las cúbicas. ¿Me siguen, estimados estudiantes? Sí, profe. Bueno, vamos adelante. Entonces, muy bien. Esta de aquí no se la tienen que saber, pero es que me encanta siempre ponerla para que vean cómo se grafica x a la 4. Por supuesto que lo que hace es agarrar una x y elevarla a la 4. ¿Okay? ¿A quién se parece x a la 4? A una cuadrática. Se parece a la cuadrática, sí. Entonces, lo que es un poco más, crece un poco más rápido. ¿Ves? Se pega un poco, toma imágenes más altas, porque en lugar de estar elevando a la 4, estoy elevando, perdón, a la 2, a la 4. ¿Okay? Esta no se la tienen que saber, solo la pongo para que vean qué vacilón, cómo se parece a la cuadrática. Esta de aquí es x a la 5. Tampoco se la tienen que saber, pero vean qué bonita. ¿A quién se parece? La cúbica. A la cúbica. Entonces, x a la 4 se parece a la cuadrática, x a la 5 a la cúbica. ¿A quién se va a parecer x a la 6? A la Cuadrática. ¿Y x a la 7? A la cúbica. A la cúbica. Entonces vean qué bonito, ya tienen ahí una imagen de más o menos cómo andan las gráficas, solo conociendo básicas. Muy bien, esta sí se la tienen que saber, es raíz de x. Como decía la compañera, no es a toda x que se le puede calcular la raíz cuadrada.
Si ustedes agarran ese aparato llamado calculadora que tienen en casa y le preguntan raíz cuadrada de -1, les va a dar error. O si lo tienen en números complejos, les va a dar I. ¿Ok? Entonces, la raíz cuadrada, a diferencia de todas las que hemos visto anteriormente, es la primera que no tiene como dominio R. ¿Me siguen, estimados estudiantes? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué hace raíz cuadrada de X? Primero, la restricción de que está definido solo para los positivos y para el cero. Y ahora sí, como el dominio es solo positivos y cero, ¿qué va a hacer? Agarro una X y para la imagen me va a sacar raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 0 es 0, que la de 1 es 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, exactamente. Entonces aquí tenemos a 2 asociándose con un número que es, de ahí pues raíz cuadrada de 2. Aquí raíz de 2. ¿Okay? Raíz 3, ¿cuánto da su raíz cuadrada? Pues raíz de 3. Así que por aquí 3 se asocia con un número que es raíz de 3. No me cabe ahí, pero bueno, ahí está raíz de 3. 3, raíz de 3. 4. ¿Con quién se va a asociar 4? Raíz de 2. 4. Ajá, ¿y cuánto es la raíz de 4? 2. Ah, entonces 4 con 2. 5 con raíz de 5, 6 con raíz de 6, 7 con raíz de 7, 8 con raíz de 8, 9. ¿Con quién se va a Con asociar? 3. Con 3, que es su raíz cuadrada. Bueno, ahí. Teoría.com, ahí está. 16. 16 se va a Con asociar. 4. 16 con 4. Entonces, esta función de aquí, que continúa creciendo, va a ir asociando a cada X, le va a ir dando su raíz cuadrada como imagen. Entonces, cuando yo les digo, vean, joven, grafiquemos esto, ya si usted no se acuerda de este dibujo, usted no va a poder dibujar esto, muchachos. ¿Por qué? Porque la base de esto es la raíz cuadrada. Entonces, siempre que tengamos como básica raíz cuadrada, tenemos que pensar en este dibujito. Ok. ¿Dudas, chicos? No. No. Ok. Esta es la básica de las racionales. Es 1 sobre X. Agarra cada valor de X y hace 1 dividido entre ese valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por aquí está 1. Entonces, 1 dividido entre 1, pues da 1. Así que el 1 se relaciona con el 1. El 2 se relaciona con 1 partido por 2, o sea, un medio. Entonces, 2 se relaciona con 2 con un medio. 4 con un cuarto. Un cuarto es un número chiquitillo. 5 con, bueno, 6, cualquiera. 6 con un sexto, o sea, una imagen más pequeña. 8 con un octavo. 10 con un décimo. 11 con un onceavo. Entonces, vean que cuando la X se va haciendo muy grande, ¿qué va pasando con la imagen? Se va haciendo más pequeña. Se va haciendo más pequeña. Entonces, aquí vamos a tener que las imágenes, cuando X se hacen muy, muy grandes, las imágenes se van acercando a 0. Y entonces, esta recta de aquí, y igual 0, perdón, sí, y igual 0, que es el eje X, va a ser una asíntota de esta función. Una asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, y igual 0 o el eje X es la asíntota horizontal. Ahora, si empezamos a tomar valores entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, ¿cuánto da 1 dividido entre un medio, jóvenes?
2, no. 2, ajá. Entonces, la imagen de un medio es 2. Entonces, por aquí, un medio se relaciona con un medio con 2, ¿ok? Un tercio, ¿cuánto da 1 dividido entre un tercio? Si aquí cambiamos por un tercio, ¿cuánto da? 3, creo. 3, No. ajá. Sí, 3, ajá. La imagen de 1 sobre 10, por ejemplo, va para 100. Entonces, a como voy acercando la X, voy tomando X muy cercanas a 0, ¿qué va pasando con la imagen? Se va haciendo muy, muy grande. Entonces, entendemos que cuando X se acerca a 0, las imágenes se van a hacer grandísimas. ¿Ok? Entonces, aquí nos evidencia que hay un comportamiento de asíntota vertical. Entonces, X igual 0, que es el criterio del eje Y, es la asíntota vertical. ¿Ok? Vamos con los negativos. Si yo tomo, por ejemplo, el número menos 2 y lo divido entre 1 dividido entre menos 2 me da menos 1 medio. Entonces, menos 2 se asocia con menos 1 medio. Menos 4 con menos 1 cuarto. Entonces se va acercando esa imagen a 0. Menos 6 con menos 1 sexto. Y así, cuando yo tome números muy, muy pequeños, por ejemplo, menos 12, esto me va a dar un número negativo. Esto me va a dar un número negativo cercano a 0. Así que de este lado entendemos que hay nuevamente el comportamiento de asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque la gráfica se va a ir pegadita al eje X. Así que tenemos nuevamente al eje X, o sea, Y igual 0 como una asíntota horizontal. Y si tomamos valores cercanos a 0 pero negativos, por ejemplo, menos 1 medio, esto nos va a dar menos 2, o menos 1 sobre 3, esto nos va a dar menos 3, o menos 1 sobre 100, esto nos va a dar menos 100. Entonces, si tomamos valores cercanos a 0, negativos, ¿verdad? Cercanos a 0 por la izquierda, vamos a tener que la función, las imágenes se van a ir acercando a menos infinito. Entonces, aquí entendemos nuevamente que hay una asíntota vertical en el mismo eje, en X igual 0. ¿Dudas, chicos, con esto de la función racional? No. No, ok. Esta grafiquita sí es muy importante que la hagan, que la sepan bien, porque pueden ver que no es para nada así como extremadamente fácil, no es. ¿Por qué? Bueno, porque tengo asíntotas, no tengo intersecciones con los ejes, entonces esta gráfica sí o sí me la tengo que saber para poder graficar. Esta es otra foto de esta gráfica, ahí en la escala de 1 a 1. ¿Cómo haría una persona para graficar esto? Básicamente hace eso que yo hice, ir agarrando las X, ir calculándole las imágenes, ir colocando esos puntos sobre la gráfica. Además, tiene que saberse bien la forma que tiene. ¿Dudas, chicos? ¿Se entiende bien esto? Sí. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se Bueno. escucha. Sí. Okay. La otra gráfica que vamos a ver es el valor absoluto. Como ustedes se acuerdan, el valor absoluto, cuando las X eran positivas o 0, nos daba ese mismo valor. Y cuando las X eran menores que 0, nos daban el opuesto. Entonces, por ejemplo, 1 tiene como valor absoluto el 1. 2 tiene como valor absoluto el 2. 3 el 3, 4 el 4, 5 el 5 y así. El valor absoluto de menos 1 es menos 1, el de menos 2 es menos 2, el de menos 3 es es 3, el de menos 4 es 4
y entonces se me genera como una V. Esa es la gráfica de la función valor absoluto de X. ¿Alguna duda con esto? No, como una V, entonces hay que recordar el valor absoluto como una V. Profe, ¿ese tipo de gráfica tiene otro nombre? Bueno, se define como una función por partes porque tiene dos pedacitos de criterio, pero usualmente se llama valor absoluto. ¿Por qué? Ah, no, es que me parece que se me hace conocida, como que sí la vi en el cole, pero no estaba muy segura. Sí, sí, valor absoluto es el nombre con el que la conozco, pero no sé, tal vez alguien le llame diferente, puede ser. Bien, y finalmente vienen las exponenciales y las logarítmicas. Entonces, para las exponenciales, estimados estudiantes, esta es e a la x. Bueno, las funciones exponenciales están muy de moda. ¿Por qué están de moda? Por la pandemia. Culpa de la pandemia, sí, las funciones exponenciales están de moda por culpa de la pandemia. ¿Y por qué por culpa de la pandemia? Bueno, ya lo habíamos hablado de que si el comportamiento de los contagios se modela con una curva exponencial, nos lleva carajo a todos. ¿Por qué? Bueno, porque las exponenciales crecen rapidísimo, ¿ok? Entonces, las exponenciales, vean, la imagen de 1, digamos, e a la 1 es e, que es aproximadamente 2,71. E a la 2, ¿cuánto es e a la 2? Más o menos. Ahí en la cálculo. Dice que como 7.4. Ok. E a la 3. 20.08. Santísima, brincó de 7 a 20. E a la 4. 54.6. E a la 5. 48.4. ¿Cuánto? 148. La Santísima. Vean, solo pasaron 3 periodos de X, 3 cambios en 1, 2, 3, 4 cambios en X y las imágenes pasaron de 2,71 a 1,48, o sea, más de 147 más o menos de unidades de cambio en las imágenes. Eso es lo que pasa con las funciones exponenciales. ¿Por qué son peligrosas como modelos de pandemias? Porque el día 1 tenemos un contagiado, tenemos 2 contagiados, digamos, ya el día 2 hay 7, el día 3 ya hay 20, el día 4 hay 50, el día 5 hay 148 y así se va. Por eso son peligrosísimas y por eso todo el discurso y toda la cosa de no permitamos que la curva se haga exponencial, aplanemos la curva y todo. Claro, el peligro es la velocidad del crecimiento que pueden hacer que en un día se contagien 5,000 personas, por ejemplo, y que eso claramente va a tener implicaciones. Entonces, bueno, estas amigas que vamos a estudiar aquí son lo que tiene de lo que ha colapsado los sistemas de salud y es que el comportamiento de una exponencial. Entonces, bueno, ahí ya vieron que el chiste es porque la X define el exponente, o sea, define cuántas veces se multiplica la base, ¿verdad? Nada más les recuerdo que A a la X es A por A por A por A, X veces, eso lo aprendimos en el cole, que es una potencia. Profe, Ujú. ¿verdad que la exponencial no puede bajar del eje X? Ella solita no, pero si usted a una exponencial, por ejemplo, le resta 1, por ejemplo, ya esa baja, o le resta 2, ya esa baja por debajo del eje X. Eso es lo que vamos a aprender hoy a hacer. Bueno, hoy tal vez vamos a aprender a hacer transformaciones, ¿ok? Pero la básica de las exponenciales no baja por debajo del eje X, pero ya con transformaciones puede hacer cosas locas.
Bien, entonces, e a la x es esta. Aquí vemos que si la base es muy poquito, por ejemplo, e a la menos 5, ¿cuánto es aproximadamente e a la menos 5? Creo que eso les va a dar muy poquito. ¿Cuánto es e a la menos 4? Jóvenes. Ya voy, profe. Gracias. 0,01. 0,01. Vean qué pegadito que está el eje X que le da 0,01. Y si usted agarra una X, de hecho, si usted le pregunta e a la menos 10, ¿cuánto le da? 4.5 x 10 a la menos 5. ¿Qué es esto? Que hay 5 ceros y antes del 45, o sea, 0,0000045. O sea, es una imagen tan absolutamente pequeña que es prácticamente cero. No es cero, pero es absolutamente pequeña. Eso significa por 10 a la menos 5. Entonces, vemos que cuando las imágenes se van a menos, las pre se van a menos infinito, la función se va a ir pegadito otra vez al eje. Así que tiene una asíntota horizontal. ¿Cuál es el criterio de la asíntota horizontal? Y igual 0, que es el criterio del eje X, ¿verdad? Este es el eje X, este es el eje Y. En cambio, cuando nos pasamos de 0 y empezamos a calcular las imágenes, como lo vimos aquí, se disparan rapidísimo. Así decimos que este exponencial crece rapidísimo. Crece mucho más rápido. Hemos visto todas crecen, ¿verdad? Pero la exponencial crece más rápido que todas. Entonces, cuando yo les pido que grafiquen esto, por ejemplo, o que grafiquen esto, usted no va a poder graficar esto si no conoce esta función exponencial básica. ¿Alguna duda con esto? No. Si X es 0, ¿es asíntota vertical? No. X No, igual. okay. No, porque para que haya asíntota vertical en el eje X, en X igual 0, tiene que irse pegadita al eje Y, así o así. Y esta no, esta está creciendo y está tomando cualquier valor de X. Ok, pero en el caso de que otras sea así, si X al igualar a 0 es asíntota vertical. Ajá, como esta. Si X suma 0, eso le genera asíntota vertical. Ah, ok. Muy bien. Ahora, chicos, no todas las exponenciales se dibujan en base a la X. Por ejemplo, yo les digo que dibuje 2 a la X más 1, más bien su base es 2 a la X. O si yo le digo que dibuje 7 a la X menos 3 o más 3, ahí su base es 7 a la X. ¿Me siguen? Entonces, aquí no, en las exponenciales no hay una base, sino que hay infinitas básicas, pero es muy fácil. Esta es 2 a la X, esta es E a la X, esto es 4 a la X, esto es 10 a la X. Todas tienen una forma muy parecida. Conservan la misma asíntota. Aquí intersecan en 0,1 el eje Y y luego se disparan al infinito. Entonces, ¿cómo hace uno si para graficar una o la otra, dependiendo cuál le toque? Bueno, para eso usted puede calcular imágenes. Por ejemplo, si yo tuviera que graficar 4 a la X, entonces de ahí evalúo 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3, 4 a la menos 1, 4 a la menos 2, 4 a la menos 3, y ya ahí pongo los puntos y hago la gráfica de 4 a la X. Si no me toca 4 a la X, más bien me toca 2 a la X, entonces más bien agarro y evalúo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, y con eso pongo esos puntos, lo que me den, y con eso gráfico. O sea, usted tiene que entender cómo se comportan las básicas y para saber cuál exactamente es, pues pone unos puntitos y dibuja. ¿Alguna duda con esto? Siempre va a intersecar en el 0,1, excepto Sí. que el exponente esté restando algo o sumando algo, ¿verdad?
Sí, las básicas de las exponenciales siempre intersecan al eje y en el 0,1. Ok, Ya si usted le hace transformaciones, eso puede cambiar. ok. Ok, bueno, muy bien. Continuamos. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas exponenciales de la forma a la x tienen la base mayor que 1. ¿Qué pasa si la base es un número entre 0 y 1? Si la base está entre 0 y 1, más bien las funciones exponenciales son decrecientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta, 1 sobre e es como 2,70 y algo, así que 1 sobre e es un número que es menor que 1, pero positivo. Entonces, cuando la función cuando la base es menor que 1, lo que tenemos es que es decreciente. Tiene el mismo punto de intersección y aquí podemos ver que el comportamiento de la asíntota se mantiene, tiene la misma asíntota. Tiene asíntota horizontal y igual 0, eso se mantiene. Ya voy que esto está pegado y no me quiere escribir. Ya voy, chiquillos. Break obligatorio porque la compu está pegada. Listo, ahí está. Tiene asíntota horizontal en y igual 0. Ahora bien, ¿qué es la diferencia? Que las otras que vimos de exponenciales con base mayor que 1 son crecientes y estas son decrecientes. ¿Cómo hago para yo para dibujar esto? Lo mismo, agarro evalúo menos 2 y escribo el par ordenado. Evalúo menos 1, 0, 1, 2, 3 y conociendo la forma y sacando una tabla de imágenes y preimágenes puedo dibujar esta función. ¿Me siguen, chicos? Profe. Sí. Ahora, todas las funciones exponenciales decrecientes se ven muy similar. Véanlas por aquí. Esta moradita es 1 medio a la x. Esta de aquí es 1 sobre e a la x. Esta es 1/4 a la x. Esta es 1/10 a la x. Todas se parecen mucho. ¿Cómo afina usted la que tiene que dibujar? Y nada más evalúa en la cálculo y consigue los pares ordenados de esa función en particular, pero debe conocer la forma de ella. ¿Dudas con esto? No. Okay. No, profe. Y finalmente la función logarítmica, que la función logarítmica es la inversa de la exponencial, así que vamos a tener un dibujito como esta. La exponencial tenía asíntota en el eje Y. La logarítmica va a tener más bien la asíntota en el eje X, véanlo. ¿Okay? Entonces va a tener como asíntota x igual 0, que es el eje Y. ¿Ok? Va a intersecar en el 1,0 y va a irse aquí creciendo, muy lento, pero creciendo. Y de dominio tiene los reales positivos, es decir, en logaritmo de x ni se pueden evaluar negativos ni el 0. Y esto, bueno, aquí un break. El logaritmo en base a de x, ese es el criterio. Lo que pasa es que cuando la base es el número e, escribimos logaritmo natural de x. Y si la base es el número 10, no escribimos la base, solo escribimos logaritmo de x. Entonces, cuando vean este ln, logaritmo natural, que muchos le dicen in, ¿verdad? Cuando veamos logaritmo natural, ahí implícito la base de este logaritmo es el número e. ¿Ok? Y si no dice de logaritmo natural, solo dice log, aquí implícito la base es 10. Si fuera cualquier otra base, debería decir logaritmo en base 2, o logaritmo en base 5, o logaritmo en base 1 medio. Debería decir abajo de la g la base del logaritmo. ¿Ok? ¿Me siguen, chicos?
Sí, pero Ok, entonces es el logaritmo natural y todos los logaritmos con base mayor que la unidad. Por ejemplo, este es el logaritmo en base 2. Este es el logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural. Este es el logaritmo en base 4. Este es el logaritmo en base 10, así que solo escribimos logaritmo de x. Todas las de los logaritmos se calculan igual. Ustedes tienen ahí en su calculadora la tecla de logaritmo. Tienen el logaritmo natural, el logaritmo en base, digamos, si ven debajo de la tecla ON, abajo está la tecla que trae el logaritmo y dos cuadritos. Entonces es para poner el logaritmo con la base y lo que estemos evaluando. La de abajo es solo para el logaritmo natural y la de la izquierda es para log, dice. Nada más dice log, eso es para el logaritmo base 10. Entonces, para cualquier base uso la tecla que está debajo de log. Para el logaritmo natural uso la que dice ln, que está debajo del logaritmo. Y para un logaritmo en base 10 uso la tecla que está a la derecha del ln. Perdón, a la izquierda. ¿Alguna duda? no. Ok, avancemos. Esta es cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. Igual que esta, si la base es mayor que 0, perdón, mayor que 1, la función es creciente, igual que en las exponenciales. Si la base está entre 0 y 1, por ejemplo 1 sobre e, entonces la función va a ser decreciente, conservando la asíntota x igual 0, nada más que en lugar de ser creciente va a ser decreciente. Y cualquiera con base menor que 1 y mayor que 0, le va a generar un logaritmo decreciente. ¿Alguna duda con las funciones básicas, estimados estudiantes? Profe, que dijo al final que todos los que están entre 0 y 0 y 1 forman un logaritmo, ¿qué? Decreciente. Ok, pero es que lo escuché como en base 10, ¿no? No, Ok. cualquier base menor que 1 forma un logaritmo decreciente. Ok, listo. Ok, ¿dudas, preguntas? No. No, Ok, profe. bueno. No. Entonces, esto tenemos que saberlo para graficar. Entonces, vamos a ver teoría de graficación en este momento. Tengo una presentacióncita. Entonces, vamos a ver algo que se llaman traslaciones, estiramientos, reflexiones. Probablemente esta diapositiva, son 27 diapositivas, no voy a terminarlas, pero voy a darle 15 minutos a esto. La próxima clase terminamos las transformaciones y hacemos ejemplos. Probablemente la próxima clase voy a terminar un poquito después de las 8:30, pero hoy no, la próxima. Entonces, chicos y chicas, lo primero que vamos a hacer es, ustedes tienen una función base, por ejemplo esta. Tienen una base y agarran ese criterio y le suman una unidad o le suman C unidades. ¿Qué va a pasar con la gráfica de esa función? Se va a mover. Véanlo en GeoGebra, mejor, más fácil, para que ustedes de una vez lo agarren. ¿Están viendo mi buscador? Sí. Bueno, ahí vamos. Acá se está cargando el programita. Listo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la básica de los radicales? Y igual raíz de x.
Es esta. ¿Ok? ¿La recuerdan? Sí. Ok. Sí. ¿Qué pasa si yo ya no quiero graficar raíz de x, sino que quiero graficar y igual raíz de x, pero quiero sumarle afuera de la raíz, quiero sumarle 3 unidades? ¿Qué pasó con esa función? Esta raíz de x y esta raíz de x más 13, más 3 afuera. ¿Qué pasó con la función? Se Lo trasladó 3 trasladó. unidades hacia arriba. 3 unidades hacia arriba, muy bien. ¿Y qué pasa si en lugar de eso yo quiero a raíz de x restarle, por ejemplo, 4 unidades? Vean en azul, raíz de x, Disminuir 4 unidades. 4 unidades hacia abajo. Entonces, ¿qué estamos viendo que hacen una función sumar o restar? La mueve hacia arriba, hacia abajo. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de la básica de las cúbicas? Esta amiga, x a la 3. ¿Qué pasa si yo grafico x a la 3 menos 2, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí con x a la 3 menos 2? Se trasladó 2 unidades hacia abajo. 2 unidades hacia abajo. Y si más bien quiero hacer x a la 3 más 3, por ejemplo. Ay, no, hice menos, perdón. ¿Qué pasa con x a la 3 más 3? Ahí en gris. Se le mueven 3 unidades hacia arriba. Ok, entonces vean, ahora sí vamos, la teoría va a tener un poco más de sentido para nosotros. Dice la teoría lo siguiente. Vea, si usted agarra la función y le suma un positivo, o sea, le suma algo, le agrega un positivo, se va a trasladar verticalmente hacia arriba. Entonces, básicamente todas las imágenes se van a ir hacia arriba a la cantidad que usted le sume. Si más bien lo que hace usted es restar, entonces va a ser traslación vertical hacia abajo. ¿Dudas, chicos, con esta información? ¿No? Ok. Entonces, vean esta es valor absoluto. La básica valor absoluto. 0,0, 1,1, 2,2, menos 1,1, menos 2,2. Esa es la básica valor absoluto. Pero, ¿qué pasa si a mí se me ocurre graficar valor absoluto de x más 2? Vamos a tener que todas las imágenes van a subir 2 unidades. Bueno, ahí me queda horrible, pero esa es la idea. Todas las imágenes van a subir 2 unidades. Este era el 0,0, ya no va a ser más el 0,0, ahora va a ser el 0,2. Este era el 1,1, ya no va a ser más el 1,1, va a ser el 1,3. Este era el 2,2, ahora va a ser el 2,4. ¿Por qué? Porque las imágenes aumentan en 2 unidades, porque le estoy sumando 2 a la función. ¿Ok? Igual con estos puntos. ¿Alguna duda, chicos, con este ejemplo? Igualmente dice resta baja, ¿verdad? Si se resta, entonces traslación vertical hacia abajo. Aquí hay un ejemplo de resta para la función raíz de x. ¿Qué pasa si quiero graficar más bien raíz de x menos 2? Va a ser una nueva función y la gráfica va a ser agarrar la original y bajarla en 2 unidades, traslación vertical hacia abajo. ¿Dudas con esto? No, profe. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esta también x a la 2, la cuadrática, la base, ya ustedes la conocen. ¿Qué pasa si quiero graficar x a la 2 más 1? Bueno, todas las imágenes van a subir una unidad. Entonces, más bien me va a quedar por aquí. Bueno, no quedó horrible. Y por aquí, vamos a ver, por aquí, para que aumenten una unidad por aquí. Básicamente, cada imagen va a subir una unidad. ¿Me siguen, chicos? Aquí la tenemos a la derecha. Entonces, la imagen que era 0, ahora va a ser 1. La imagen que antes era 1, ahora va a ser 2. La imagen que antes era 4, ahora va a ser 5 y así se va, porque la estoy moviendo una unidad hacia arriba. Traslación ¿Verdad que vertical hacia arriba. entonces la X queda igual, digamos?
Sí, las X se mantienen. Lo que estamos haciendo es agarrar la imagen y subirla. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Se entiende bien esta transformación? Sí. Ok, esto se llaman traslaciones. Ahora voy con otros ejemplos y vamos a ver. ¿Qué pasa si yo en lugar de sumarle 1 o restarle, le sumo o le resto, pero... Bueno, aquí tengo raíz de X, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa suma, en lugar de hacerla fuera del radical, se me ocurre hacerla dentro del radical? Vamos Se a ver. mueve X. Se mueve X, ¿verdad? La idea es como que no me va a cambiar las imágenes, sino que estoy alterando directamente la X, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo decido sumarle 3 unidades, pero dentro del radical? Me genera esto. Esta es raíz de X más 3, veanlo aquí. El más 3 dentro del criterio. Porque hace un rato yo sumé y resté, pero fuera del criterio. ¿Qué pasa si dentro... Lo hago dentro del argumento, por ejemplo, dentro del radical? Bueno, que ya no se me está moviendo hacia arriba o hacia abajo, sino que se está trasladando hacia dónde? Hacia la izquierda. Exacto. ¿Qué pasa si se me ocurre más bien restarle 4, pero dentro del radical? Bueno, vean ustedes. Si yo le resto 4 dentro del radical, ¿qué está pasando? ¿Se está moviendo hacia dónde? Ah, se mueve al contrario, entonces. Ah, Digamos que, ajá. ajá, exacto. Bueno, no es el contrario, es porque estamos muy acostumbrados a que la derecha es positiva y la izquierda es negativa, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso nos genera un pequeño circuito mental cuando nos hacen ese cambio. Pero podemos ver, sí, que si uno le suma, más bien se te mueve a la izquierda, y si uno le resta, más bien se te mueve a la derecha. Entonces, veamos otro ejemplo, tal vez con nuestra amiga. Bueno, hay una que es muy bonita. Es 1 sobre X. Esa es muy linda, es de las racionales, ¿la recuerdan? La que tiene 2 asíntotas y da miedo y toda la cosa, ¿la recuerdan? Sí. Bueno, ¿qué pasa si yo le sumo a esto por ejemplo, un 2, pero fuera de la división? Por ejemplo, esta. No, suena en 3. Si yo a la morada le sumo, vean aquí este criterio, 1 sobre X más 3. Entonces esto es traslación hacia arriba en 3 unidades. ¿Okay? Agarras todas las imágenes y se van hacia arriba en 3 unidades. Pero ¿qué pasa si en lugar de sumar esto aquí, lo sumo en el denominador? Ya estoy afectando directamente la X, ¿la ven? Ya C más 3 va a ser va a afectar directamente la X. ¿Qué pasó con esta gráfica en comparación con la morada? ¿Qué le hice a la morada? Que se movió 3 unidades a la izquierda. Ajá, se movió 3 unidades a la izquierda. Entonces, si uno suma en el argumento, se mueve 3 unidades hacia la izquierda. Hay una nueva asíntota. Vean que ya la asíntota que tenía esta amiga, que era la asíntota vertical, ya no se mantiene. ¿Quién es la nueva asíntota? ¿Cuál es la asíntota vertical aquí? Menos 3. En menos 3. Ajá. Entonces, ustedes lo ven, se movió y se mueve con estilo, se mueve con todo y la asíntota. Esta recta que les estoy marcando aquí, la voy a hacer punteadita. Esta recta que les estoy marcando aquí, esa va a ser la nueva asíntota. Vean qué vacilón. Cuando traslado una función con asíntota, se traslada con todo y asíntota. Claro, como no la moví ni hacia arriba ni hacia abajo, la estoy trasladando solo la asíntota vertical.
Pero si la moviera hacia arriba o hacia abajo, también debo trasladar la asíntota horizontal. ¿Qué pasa si esta función yo decido no sumarle 3, sino restarle 4 al radical? Vean qué bonito lo que pasa. Vamos a ver. Esta era 1 sobre x. Si yo le resto 4, ¿qué es lo que pasa? Se mueve hacia la derecha. ¿Me siguen, chicos? Si le resto 4 al argumento, Sí. ¿quién es la nueva asíntota? 4. 4. X igual 4. Entonces, ahí tenemos la nueva asíntota para la función. ¿Y qué pasa si voy a ser muy mala? ¿Qué pasa si a esta función decido sumarle un 1? Pero ya no al argumento, sino a toda la función. ¿Qué va a Se hacer esa traslada función? una hacia arriba. Ajá. Entonces podemos tener dos transformaciones, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba, hacia abajo perfectamente, ¿ok? Y tendríamos que cambiar la asíntota. La asíntota ahora sería y igual 1. Profe, Entonces, si traslado, voy hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener que se traslada la asíntota horizontal, y si me muevo a derecha o izquierda, a la vertical. Dígame. siempre que se le suma o se le resta, ya sea todo o a la X, esa va a ser la asíntota, horizontal o vertical. Ajá, exacto. Exacto. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a ver nada más un poquito de teoría para terminar. Entonces, si usted agarra una función y le modifica la x, o sea, le suma y le resta, pero a la x, no a la función. Vean que hace un rato vimos a f de x más c. Esa suma o esa resta estaba fuera de la función. Ahora en horizontal, relación horizontal, tenemos que la suma le pasa directamente a lo que es el argumento de la función. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si lo que yo hago es sumar, si la constante que yo agrego es positiva, se nos va a mover a la izquierda, traslación hacia la izquierda. Y si más bien lo que hago es restar, vamos a tener traslación horizontal hacia la derecha. ¿Dudas con la teoría? No. No. Ok. No. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos. Si yo a valor absoluto le cambio en el argumento, o sea, dentro del valor absoluto le sumo un 2, ya esto no me va a generar 2 unidades hacia arriba. ¿Cómo sería valor absoluto trasladada verticalmente? Así, el más 2 fuera del radical, del valor absoluto, perdón. Si usted mete ese más 2 dentro del valor absoluto, ya no es vertical, va a ser horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, ¿alguna duda con este ejemplo? Aquí como es más 2, entonces es 2 unidades hacia la izquierda. Este punto se traslada 2 unidades hacia la izquierda. Este punto, 2 unidades a la izquierda. Este punto, 2 unidades a la izquierda. Este punto de aquí, que había en negro, 2 unidades a la izquierda. Este punto de aquí, de en negro, 2 unidades a la izquierda. Y por eso es que nos queda esta gráfica así. ¿Okay? O sea, agarrar este valor absoluto y moverlo 2 unidades a la izquierda. ¿Dudas, preguntas? No. No. Ok. Raíz de x, si decido restarle 2, pero dentro del radical, traslación horizontal hacia la derecha. ¿Cuánto? 2 unidades. Bien. Ejemplo 3, que ya lo hicimos. 1 sobre x, si le sumo 2, pero dentro del radical, traslación horizontal hacia la izquierda. Y vean aquí, con todo y asíntota. Muévala con todo y asíntota, ¿verdad? Ok. Y aquí hay un ejemplo de ambas transformaciones. Esta es la básica, la cúbica, pero tiene dentro de los paréntesis, lo que afecta directamente la X sería traslación horizontal hacia la derecha. O sea, primero se mueve hacia la derecha. Y luego el más 2 la sube 2 unidades, traslación vertical hacia arriba. Entonces, x a la 3, primero, del argumento hacia afuera, primero, traslación hacia la derecha, horizontal hacia la derecha,
y luego vertical hacia arriba. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? No. ¿Me Bueno, puede poner un toque la de arriba? claro. Es que así me come un toque. Esta es 1 sobre X, es esta misma que yo les grafiqué aquí. Ujú. Es que es al ser 2 como que me confunde. Ajá. Sí, sí, porque una función tiene 2 ramitas directamente. ¿Ok? Ajá. Esto lo que hace es agarra toda esta ramita y la mueve, digamos que usted le resta, que era lo que estaba haciendo el ejemplo, restarle 2, creo. No, sumarle 2. Entonces, si usted le suma 2, si usted hace la división 1 sobre X más 2, ¿verdad? Si usted agarra ese más 2 y lo cambia al denominador, entonces esta ramita de aquí se va a mover 2 unidades, o sea, como si usted pudiera, creo que no se puede, como si usted pudiera agarrarla. Profe, ahí siempre, digamos, va a ser el punto 1,1. Siempre, 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 siempre. No, en la básica sí, pero cuando ya usted la Ajá. transforma, ya todas Ajá. cambian de, todos los Entonces puntos van a cambiar. yo me puedo guiar por eso a la hora de dibujarla. Ajá, usted agarra y dice, esta la voy Pues a mover 2 unidades, ok, este me va a quedar aquí. Por ah, ejemplo, ok, sí, este entonces lo era la muevo duda. 2 unidades, entonces me va a quedar como aquí. Entonces sí me guío con la intersección del 1,1. Sí, igual corazón, la idea, bueno, cuando hagamos un ejemplo ya más completo, yo no les voy a pedir que grafiquen una por una las transformaciones. Y en la calco hay algo que se llama la tabla. Entonces, con la calco usted le dice, vea, yo quiero graficar esto, y la calco le genera un montón de X y de Y. Y entonces usted pone puntos. O sea, aquí lo que tenemos que entender más es dónde va a quedar más o menos. Ya para hacer el dibujo exacto, uno empieza y agarra X, les va evaluando en el criterio que está dibujando y ya ahí le queda más exacta la gráfica. Sí. Ah, ok, listo. Sí, Ok, nada más era esa duda del 1,1, entonces ya ahora sí ya entendí. ok, con gusto. ¿Alguien más con dudas? No. Bueno, estimados estudiantes, es un placer atenderlos. Espero que tengan muy bonita noche y nos vemos el jueves para continuar con graficación. Chaito. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Luego, profe. Chaito.